En este video aprenderemos a calcular el área o la superficie que ocupa un sector circular. ¿Sí? Un sector circular es básicamente una porción, como si yo tuviera una pizza, vamos a dibujar, yo tengo una pizza, ¿cierto? Tengo una circunferencia. Y a esa circunferencia o a esa pizza yo quiero sacarle una porción. Entonces yo ubico el centro de eso y trazo dos líneas, ¿cierto? Hago mi corte y obtengo mi porción de pizza, que es lo que estoy dibujando ahí con naranja. Claramente en matemáticas no podemos hablar de pues todo el tiempo de pizza, ¿cierto? Pero sí es claro que en este círculo, si se observa, estas dos líneas que dibujamos por acá con naranja, ¿cierto? Se refieren a algo que conocemos muy bien y es al radio. Entre esos dos radios que yo dibujé, es claro que se forma una abertura. Y esa abertura va a tener una medida dada que debe estar dada en radianes. Y es muy común que la llamemos teta. ¿Listo? Con esa medida que llamamos teta, nosotros vamos a ser capaces de calcular la superficie de un sector circular. Entonces, en pocas palabras, un sector circular es la porción de una pizza, ¿cierto? ¿Sí? Todo esto es el sector circular, en el que se define una abertura, que ya la teníamos por aquí, ¿cierto? Se define una abertura, ¿vale? Que es muy usual que la llamemos teta, pero que debe estar en radianes, y que tiene un radio, ¿sí? Que es esta distancia que tenemos por acá. Al tener un sector circular, entonces podemos calcular el área con una fórmula bien interesante que es área es igual a radio al cuadrado por teta dividido 2. También es muy común verla como área es igual a un medio por radio al cuadrado por teta dado en radianes. Entonces, si usted nota, son exactamente la misma fórmula. ¿Sí? La única diferencia es que acá la multiplicación de fracciones no está hecha y acá arriba sí lo está. Sin embargo, cualquiera de las dos notaciones se puede utilizar dependiendo lo que se quiera hacer. Muchas veces es práctico utilizar la de abajo, muchas veces la de arriba, pero la realidad es que usted debería ser capaz de utilizarlas y hacerlas reemplazo sin ningún problema. Listo. Veamos la solución a estos problemas. Entonces, solución. Si notamos, el problema me dice un sector circular tiene un ángulo central de 60 grados. Entonces me están dando el ángulo central que es de 60 grados. Entonces, teta es 60 grados. Sin embargo, ya conocemos que los ángulos deben estar dados en radianes. Entonces, vale la pena que inmediatamente realicemos el cambio, ¿cierto? A radianes. Entonces, 60 grados multiplicado por pi sobre 180 me va a permitir hacer la conversión a radianes. Entonces, colocamos un 1, cancelamos los ceros. Sexta de 6 es 1 y sexta de 18 es 3. Por lo tanto, 60 grados es equivalente a pi tercios en radianes. ¿Sí? Que es lo que vamos a utilizar en la fórmula. Listo. ¿Qué más tenemos? Me dice encuentre el área del sector. Entonces yo quiero encontrar el área, ¿sí? Si su radio es 3 metros. Entonces, si su radio es 3 metros, el radio equivale a 3 metros. ¿Vale? Si analizamos, yo necesito usar la fórmula y tengo todo para hacerlo, ¿sí? Tengo el radio, tengo el ángulo ya en radianes y necesito buscar el área. Entonces, el área va a ser igual al radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, multiplicado por lo que sea que yo tenga en teta. Teta obtuve pi tercios. Pi tercios dividido en 2. ¿Listo? Ok. Hay distintas maneras de abordar este problema dependiendo de las habilidades que tengamos, pues aritmética o de la facilidad que tengamos del uso de una calculadora. En una calculadora simplemente es realizar las operaciones. Si no tuviéramos una calculadora, ¿cómo lo haríamos? 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? 9 por pi tercios. Tercios dividido en 2. Es claro que tenemos una multiplicación de fracciones, entonces tendremos 9 por pi es 9pi y 1 por 3 es 3. Es decir, que tengo una división. Yo puedo hacer esta división inmediatamente. 9 dividido 3 es 3 y me queda 3pi sobre 1 por 1, que es lo que queda es 1, pues entonces no lo escribimos sobre 2. ¿Cierto? Ahora, ¿qué necesito hacer? Reducir a esto a un número que me signifique algo en términos de longitudes. Porque es muy raro, pues, hablar de 3 pi medios metros, ¿sí? O al menos en la vida real suele ser raro. Matemática no es nada raro, pero en la vida real sí. Entonces, ¿cómo lo podríamos convertir? ¿Cómo podríamos seguir realizando estas operaciones? Pi es
muy común que lo tomemos como 3,14. Entonces reemplazamos acá y tendremos 3 por 3,14 sobre 2. Si realizamos la multiplicación rápidamente, tendremos que 3,14 por 3 es 3 por 4, 12. Llevo una, 3 por una, 3 más una que llevaba 4. 3 por 3, 9, es decir, 9,42. ¿Sí? Entonces tendremos que este valor es 9,42 dividido 2. Y 9,42 dividido 2 es 4,71. ¿Sí? Que también se puede hacer. Si quisiéramos, podríamos hacer la división. Entonces, 9,42 dividido 2 cabe 4 veces. 4 por 2 es 8. A 9 es 1. Bajamos el 4. Cabe 7 veces. 7 por 2, 14. A 14 es 0. Bajamos el 2. Y cabe una vez. 1 por 2, 2. A 2, 0. ¿Listo? Y como tenemos dos posiciones decimales, tendremos 4,71. Es decir, el área, y anotémoslo por acá, el área en cuestión equivale a 4,71 metros. ¿Listo? Eso acabamos de encontrar utilizando la fórmula del área. ¿Listo? Veamos otro problema, a ver qué tanta claridad tenemos sobre el asunto. Entonces, en este nuevo problema me dice encuentre el área si el radio es 12 centímetros. ¿Sí? Es decir, la distancia de este punto a este punto es 12 centímetros. ¿Sí? Teniendo en cuenta que voy a encontrar el área, entonces que vamos por acá solución. Teniendo en cuenta que voy a encontrar el área, tenemos el radio que equivale a 12 centímetros y tenemos el ángulo que equivale a 150 grados. ¿Cierto? Ya sabemos que debemos convertir esta medida en radianes, entonces tendremos 150 grados multiplicado por pi sobre 180. Podemos cancelar los ceros. Tercera de 15 es 5, tercera de 18 es 6 y tendremos 5 pi sobre 1 por 6, 6, 5 pi sextos. ¿Listos? Entonces, teta no lo tomaremos como un 150 grados. Realmente podríamos hasta incluso borrarlo. Vamos a borrarlo por acá rápidamente. ¿Sí? Equivale a 5 pi sextos. ¿Sí? Ya realizando la conversión. Y estamos buscando ¿quién? El área. Entonces, el área de este sector va a ser igual a que multipliquemos el radio al cuadrado, 12 al cuadrado, por 5 pi sextos dividido 2. Otra estrategia que yo puedo hacer es analizar a quién equivale 5 pi sextos en decimales. Si yo multiplico y veamos por acá, a quién equivale 5 pi sextos en decimales, también podría como utilizar esta estrategia, ¿no? 5 por 3,14 me da 15,7. ¿Sí? Todo eso dividido por 6. Y si yo divido 15,7 entre 6, obtengo 2,616. ¿Cierto? Sin aproximar. Si aproximo la segunda décima, obtendré entonces 2,62, que podría reemplazar por acá en la formulita. ¿Cierto? Entonces tendríamos que el área equivale a 12 al cuadrado, que es 144, multiplicado por lo que ya sé que encontramos equivale 5 pi sextos en decimal. Entonces 2,62, que estará todo dividido por 2. 144 dividido 2 es 72. Entonces podemos aún reducir más esta operación como 72 multiplicado por 2,62. Al multiplicar este valor tendremos que el área va a ser igual a 72 por 2,62, 188,64 centímetros cuadrados. En este caso me dicen el área de un sector es de 18 metros cuadrados. Si el ángulo es de 2 radianes, ¿cuánto mide su radio? Ok. Si notamos, en esta ocasión
me están dando valores un poquito diferentes. Estoy teniendo el área del sector, que es 18 metros, es decir, tenemos que el área es igual a 18 metros cuadrados, ¿sí? Y tengo el ángulo. El ángulo es de 2 radianes. Teta equivale a 2 radianes. Me están diciendo cuánto mide su radio. Me están pidiendo que yo calcule el radio. Ok, si notamos, el ángulo ya está dado en radianes, entonces no tenemos que hacer conversiones. Ya esto está listo para operar. Para resolver ese problema, entonces, podremos encontrar la fórmula del radio a partir precisamente de la del área. El área es igual al radio al cuadrado por teta sobre 2. Teniendo en cuenta que 2 está dividiendo, debemos multiplicar una operación inversa, ¿cierto? Para ir despejando en términos de R. Es decir, tendremos 2A va a ser igual al radio al cuadrado por teta. Teniendo en cuenta que teta también multiplica, la operación inversa es dividir. Dividiendo ambos lados tendremos 2A sobre teta es igual a radio al cuadrado. Y la operación inversa de la potencia cuadrada será la raíz cuadrada. Y entonces de esta forma obtenemos que para obtener el radio basta solo con sacar la raíz cuadrada de 2 veces el área dividido entre teta. ¿Listo? Con esta fórmula que tenemos aquí, podremos calcular el radio dado el área y el ángulo. Entonces, utilicemos en este caso la fórmula. Radio será igual a la raíz cuadrada de 2 veces el área, que es 18, dividido entre el ángulo, que es 2. Entonces, dividido 2. En este caso es bastante sencillo realizar la operación, porque podemos cancelar los 2 y obtenemos que el resultado es igual a la raíz de 18. ¿Sí? Si recuerdan de la época de simplificaciones, por allá usualmente en noveno, en toda Latinoamérica, yo puedo simplificar 18 expresándolo como una multiplicación de un número cuadrado perfecto por otro número. ¿Para qué? Para poder obtener la raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz de 2 pues no es exacta. Es decir, estoy obteniendo que el radio equivaldrá a 3 raíz de 2 m. ¿Qué podríamos expresar si lo quisiéramos en decimales como 4, es decir, el radio será 4,242. ¿Listo? 4,2 metros. ¿Sí? De esta forma podremos representar el radio. ¿Listo? Veamos un último ejemplo. Dice, un sistema de riego utiliza un tubo de aspersión de 200 pies de largo que gira sobre su eje alrededor de un punto central. Debido a una montaña, el tubo solo puede girar 135 grados. ¿Qué superficie riega el tubo? Hagamos un dibujo de la situación primero. Siempre nos va a ayudar bastante. Entonces, sabemos que hay un tubo de aspersión de 200 pies que gira sobre su eje alrededor de un punto central. Entonces, tenemos un punto central, ¿sí? Y tenemos un tubo que gira, ¿sí? Que gira para hacer el riego. Es decir, este es el tubo del riego, este que estoy dibujando acá. Vamos a ponerle otro colorcito, vamos a ponerle azul para diferenciarlo un poco. Entonces, este azul es el tubo que riega. Él mide 200 pies de acuerdo a la información. Él gira sobre su eje en un punto central aquí marcado con negro y debido a que hay una montaña, ¿sí? Vemos que la montaña está por acá atrás, ¿sí? Solamente puede girar 135 grados, es decir, solamente puede definir un ángulo de este estilo. No sé si esa es realmente la medida, pero lo podría representar así. ¿Listo? Entonces, ahí se me está armando mi sector circular y ya yo sé que la abertura, teniendo en cuenta la información del problema, es 135 grados. Me dice qué superficie riega el tubo. Quiero saber cuánto está regando ese tubo para saber, pues, tal vez qué tierra, realmente qué cantidad de tierra es la que queda mojada. Entonces, tenemos teta que equivale a 135 grados y tenemos el radio que equivale a 200. Teta 135 grados, ya sabemos que debemos convertirlo siempre a radianes. Entonces 135 grados multiplicado por pi sobre 180 grados. Completamos la fracción. Quinta de 180 es 36 y quinta de 135 vamos a mirar. 135 dividido en 5 cabe 2 veces.
5 por 2, 10, a 13, 3. Bajamos el 5 y cabe 7. Es decir, la quinta de 135 es 27. Tercera de 36 es 12. Tercera de 27 es 9. Tercera de 12 es 4. Tercera de 9 es 3. Es decir, que 135 grados equivale realmente a 3 pi cuartos. ¿Vale? Y con esa información ya deberíamos ser capaces de hallar el área. Entonces hagámoslo ver. El área va a ser igual a radio al cuadrado, es decir, 200 al cuadrado, multiplicado por 3 pi cuartos dividido 2. ¿Listo? Podríamos seguir utilizando todas esas estrategias de simplificación o podríamos utilizar este valor en términos de decimales. Usted decide cómo lo realiza de acuerdo a la facilidad con lo que le resulta estas operaciones. 200 al cuadrado equivale a 40.000. ¿Listo? Multiplicado por 3 pi cuartos. ¿Sobre quién? Sobre 2. Si usted nota, podremos dividir, si lo quisiéramos hacer simplificando rápidamente, 40.000 entre 4 es 10.000, ¿cierto? Entonces nos queda 10.000 por 3 pi es 30.000 pi. Vamos a escribirlo por acá. 30.000 pi dividido 2. Pero nuevamente podemos simplificar. 30.000 dividido 2 es 15.000. Y bastará con que multipliquemos 15.000 por 3,14. Entonces 15.000 por 3,14. Vamos a ver, 15.000 por 3,14 equivaldrá entonces a 47.100 pies cuadrados. Esa es el área que riega el tubo en cuestión. ¿Listo? Esta es una manera de hacerlo usando simplificaciones, así nos ahorramos operaciones con calculadora. Espero que este video haya sido de provecho.